La historia de Constantinopla es parecida a la de Roma, frecuentemente mal representada en videos, libros, películas y medios. Se hacen simplificaciones exageradas, como en el caso de Roma. Erróneamente se dice que la ciudad cayó en 476 después de Cristo, pero ahora sabemos que Roma siguió adelante como si nada en ese año y el verdadero desastre fue 60 años después con las guerras góticas. Similarmente, se simplifica en exceso Constantinopla. La nueva Roma, Constantinopla. Se dice a menudo que cuando cayó en 1453, esto fue el fin de una magnífica y hermosa ciudad, que estaba muy poblada y muchos edificios magníficos. Pero como veremos en este video, el verdadero desastre para Constantinopla ocurrió en el año 124 después de Cristo. La ciudad fue saqueada por la Cuarta Cruzada y, de hecho, para 1453 Constantinopla se había transformado más en un pastizal de vacas que en una ciudad. ¿Pero qué habría visto un testigo antes, durante y después del saqueo de Constantinopla en el año 1204 después de Cristo? Actualmente, en este canal, hemos investigado en múltiples videos la historia urbana y arquitectónica de Roma. Encuentra todos los videos sobre este tema en esta lista de reproducción aquí. Por supuesto, hicimos lo mismo con la Nueva Roma, la ciudad de Constantino edificada sobre y expandiendo la antigua Bizantium e incluso todos los griegos Bizanteon. Con sorpresa, descubrimos que, al igual que Roma, Constantinopla sufrió enormes catástrofes y su población disminuyó de aproximadamente 500.000 antes del brote de la plaga, circa 530 después de Cristo, a solo cerca de 50.000 personas alrededor del año 700. Analicé el mal estado de la ciudad en estas llamadas edades oscuras bizantinas en este video aquí. La mayoría de los viejos templos y monumentos y baños comenzaron a caer en ruinas, muchas fuentes y fuegos de la ciudad se secaron y los acueductos que se cortaron en 126, aún sin reparar por los avars. Era una época oscura y gran parte de la ciudad parecía un pueblo fantasma en esos días. Pero conforme el imperio se recuperaba, hemos. En este video, ¿la ciudad se recuperó de nuevo? Y para el año 1000 Constantinopla era de nuevo una ciudad magnífica con cientos de miles de habitantes. Las estimaciones de la población de Constantinopla son notoriamente difíciles, incluso más difíciles que las de Roma, pero muchos eruditos como Cereal Mango afirman que la ciudad podría haber alcanzado de nuevo la población como en el principio del reinado de Justiniano, así que alrededor de 500.000 personas. Sin embargo, como también he detallado, no debemos cometer el error de creer que la Constantinopla desde el segundo cierre hasta el saqueo de 1204 se veía como la antigua Constantinopla de los días de Justiniano o incluso de Constantino. Esto a pesar de que también era muy grande e impresionante, una Constantinopla muy diferente a la antigua de Arcadio y León, que hacía mucho tiempo que había comenzado a caer en ruinas. Alrededor de 1200 de ellos ya estaban en un estado muy deteriorado. De hecho, la mayoría de los antiguos edificios imperiales de los primeros días de Constantino a Justiniano ya no estaban de pie. Esta Constantinopla medieval había sido construida en muchas partes sobre la antigua Constantinopla exactamente como en Roma antes de que la gente construyera esas viviendas sobre las viejas piedras de la ciudad antigua. Los monumentos imperiales antiguos se reutilizaron como material de construcción para nuevas casas, nuevas iglesias, nuevos monasterios y nuevos palacios. La ciudad se devoró a sí misma. Y la nueva Constantinopla había nacido una Constantinopla medieval donde si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al año 1200, te sorprenderías al descubrir que no quedaba mucho de los viejos tiempos imperiales romanos. Sin embargo, algunas otras partes de la ciudad todavía conservaban alguna semejanza. En los antiguos tiempos imperiales, la Hagia Sofía, construida en la época de Justiniano, seguía en pie tan magnífica como siempre. Acueductos funcionaban. Otra vez, ya habían sido reparados en la segunda mitad del siglo VIII, pero luego nuevamente primero por Bessel el II en 1021 y luego por Romanes el III en 1034,
el Palacio Imperial fue hasta finales del siglo XI todavía el mismo palacio en el que Constantino había vivido después de hacer a Constantinopla la capital del Imperio Romano. Solo fue alrededor de 1100 que Alexios el primer Comninos había trasladado la residencia imperial al Palacio Negro y al Foro Antiguo, la antigua forma de Constantinopla. El ábside de Constantino seguía en pie en 1200, su estatua cayó por un rayo en 1150 y fue sustituida por una cruz. El foro parecía viejo y desgastado, pero la antigua casa del Senado aún estaba en pie, aunque usada como almacén, la forma general del foro se mantenía intacta. No obstante, ahora había un mercado de ganado y debió parecer desgastado y dañado en ciertas áreas. Pero de nuevo eran impresionantes estatuas antiguas montadas en forma oval. Algunos incluso dicen que la estatua de Cine Partners, la antigua estatua de Cine que una vez se encontraba en el Partenón, había sido llevada a Constantinopla y medía 11,5 metros de alto en el foro oval. Pero la estatua de Atenea en el foro oval también podría haber sido la estatua de Atenea Promagos, también una gran obra de videos el mismo, que no estaba en el Partenón, sino en la Acrópolis de Atenas durante unos 1000 años. Según algunas cuentas, fue llevada a Constantinopla alrededor del año 465 y podría haber sido esta estatua que fue entonces destruida en 1203 o 1204 o tal vez ambas estatuas de Atenea estaban realmente de pie en la forma oval de Constantinopla. Pero, lamentablemente, no podemos saberlo con certeza. Sin embargo, es muy probable que el foro estuviera lleno de muchas otras estatuas antiguas de la larga historia romana y griega de Constantinopla. Si eres un nerd de viajes como yo, y es probable que lo seas si ves este video, podrías interesarte en los increíbles anillos y accesorios romanos que la tienda SPQR está creando. Hacen anillos legionarios y de diversos temas. Incluso replican monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Lo más increíble es que hacen cada pieza artesanalmente. Así es, realmente es material hecho a mano de alta calidad. No hay mejor regalo para ti o alguien, ¿sabes?, que ser su propio fan. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado y con este enlace, puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento, Mionlianos. Ve y mira su variedad. Es realmente increíble ahora de vuelta a Constantinopla aparte del foro de Constantino. Las antiguas murallas feudosianas aún estaban de pie y la ciudad todavía tenía la mayoría de los viejos puertos de los tiempos de Juliano Tildus. Así, desde alrededor del año 800 cuando el renacimiento de Constantino en Opel había comenzado hasta 1203 después de Cristo, la ciudad había disfrutado de un increíble renacimiento donde, como una fénix de las cenizas, Constantinopla había resurgido de la desolación y despoblación de la Edad Oscura del Imperio Romano del Este hasta que una vez más, sería la ciudad más grande y impresionante de Europa, de lejos, y nos asombran al encontrar algunos de los antiguos monumentos imperiales romanos, como el Foro Oval, la Hagia Sofía, el Palacio Imperial e incluso el hipódromo, todavía intactos. Sí, antiguo y desgastado, pero intacto y con muchas estatuas. Aún se conservaba en partes, así que la ciudad aún entonces conservaba algo de su antiguo patrimonio clásico, pero entonces se produjeron múltiples tragedias de las cuales Constantinopla romana nunca se recuperaría. El verdadero desastre para Constantinopla no es como a menudo se retrata equivocadamente el llamado caída de la ciudad en 1453, como veremos en los próximos videos. Constantinopla era en ese momento una aglomeración de pueblos más pastizales y campos que ciudad, intercalada por ruinas por todas partes y con solo 50.000 habitantes en 1453. Constantinopla era realmente solo una sombra de su antiguo yo y ni siquiera se le podía llamar una ciudad, más bien una colección de pueblos muy diferentes de cómo se retrata la ciudad en algunas películas y las razones por las que Constantinopla había caído de nuevo a
Esas fueron las tragedias que golpearon poco después del año 1200. En 1200, la ciudad todavía tenía 500.000 habitantes y todavía parecía tan magnífica como lo hizo alrededor del año 2000 durante el reinado de Bessel el II. Examinaremos las cruzadas y cómo exactamente pudo haber llegado a este desastroso saqueo de la ciudad en 1204 en futuros videos cuando los cruzados llegaron a la ciudad en 1203. Estaban asombrados, pues nunca antes habían visto una población tan grande y una ciudad tan magnífica llena de tantos palacios y iglesias. Según una cuenta, en 1203 la ciudad contaba con 64 monasterios, 294 iglesias y innumerables palacios y cobres dorados brillando al sol. Pero fue entonces en 1203 que los cruzados comenzaron con el asedio de la ciudad. En ese mismo año, en agosto, un incendio se desató como consecuencia directa del asedio. Muchos edificios fueron devastados por el fuego, dejando a decenas de miles de personas sin hogar y probablemente destruyendo muchas estatuas y otras antigüedades de la época imperial romana. Pero esto fue solo una muestra de lo que vendría en abril del año 1200, pues entonces los cruzados lograron asaltar la ciudad. Como mencioné, haré un video más detallado sobre los eventos precisos, pero fue desastroso para Constantinopla y su gente. No se sabe exactamente cuántas personas fueron asesinadas durante el saqueo, pero las cifras seguramente llegaron a miles. Los cruzados también saquearon y vandalizaron Constantinopla durante 3 días, durante los cuales muchas de las estatuas antiguas y otras obras de arte mencionadas anteriormente fueron robadas o destruidas. Si la estatua de Cine Partners todavía estaba de pie en el foro en 1204. Podemos estar bastante seguros de que después de eso ya no era una gran estatua de bronce de Hércules creada por los hipos mismos, fue destruida, los caballos de bronce que adornaban el hipódromo fueron robados y llevados a Venecia. Hoy, Will puede verse en la Basílica de San Marcos. La famosa obra de Tetrox que todos conocemos también fue probablemente llevada desde Filadelfia y ahora también se encuentra en Venecia. Incluso el líder del emperador, Justiniano mismo, se puede ver estos días en Venecia y no en Estambul, pero la mayoría de las estatuas de bronce no fueron robadas, fueron principalmente fundidas para hacer monedas para los cruzados. Muchos de los santuarios de la ciudad fueron asaltados y destruidos por completo. Incluso las tumbas de todos los emperadores en la iglesia de los Santos Apóstoles fueron saqueadas, los altares de la mayoría de las iglesias fueron destrozados y arrojados a pedazos por su oro y mármol. Es increíble cuántas obras de arte y otros relicarios preciosos de la época imperial romana fueron destruidos o saqueados. Muchos monumentos que no habían sido consumidos por el fuego de 1203. Ahora estamos bastante seguros dañados más allá de la reparación a raíz de esto. Una de las mayores tragedias de la humanidad, a la par con la más brutal conquista de Roma en el siglo V y Constantinopla entraría en un largo declive. Esto fue lo que realmente rompió el cuello de Constantinopla, para hablar metafóricamente, y que también disminuiría el Imperio Romano Oriental a un estado tan bajo que nunca se recuperaría. Entonces se estableció un imperio latino y durante más de 50 años los emperadores latinos gobernaron la ciudad, durante la cual muchas personas se mudaron y la población de la ciudad comenzó a disminuir drásticamente cuando la ciudad fue reconquistada por los romanos orientales en 1261 ya. Entonces la ciudad estaba en muy mal estado, la población entonces podría haberse reducido a 200.000, muy lejos de los 500.000 de antes del saqueo, y la emperatriz latina no estaba realmente muy motivada para mantener y reparar las antiguas obras de arte y los antiguos los monumentos de los romanos. Así fue que el hipódromo comenzaría a caer en ruinas, aquella arena que había servido durante 1000 años como lugar de ceremonia, lugar de grandes festivales y reuniones y lugar de carreras de carros en los primeros siglos. Fue esta bolsa de 1204 la que sonaría el último toque de difuntos para la ciudad, de la que nunca se recuperaría, ni el imperio ni la ciudad misma, e irónicamente infligida por cristianos a cristianos. Así,
debido a que el Imperio Romano de Oriente se debilitó mucho por este evento. Fue así que 250 años más tarde los otomanos tuvieron un juego tan fácil para conquistar esta antigua ciudad poderosa. La ironía de la historia: durante el transcurso de estos 250 años, la ciudad se transformó de una impresionante ciudad de 500.000 personas a una colección de pequeños pueblos intercalados por campos de ruinas y pastos de vacas, con solo unas 50.000 personas que quedaron en la ciudad. Así que cuando la gente dice que fue en 1453 que Constantinopla cayó, piense de nuevo, porque en realidad la antigua Constantinopla cayó en 1204 y nunca se recuperó. El tema de 1453 será para otro video, pero en realidad los otomanos conquistaron una sombra empobrecida de su antiguo yo, una ciudad que había estado muriendo desde el cuarto de un milenio, y todas estas glorificadas historias sobre esa épica batalla de 1453 resultan ser bastante exageradas, porque no fue en 1204 que sucedió la aún mayor tragedia, de la cual el antiguo Imperio Romano nunca se recuperaría. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte ningún contenido sobre el fascinante Imperio Romano tardío. Estaría muy feliz si me apoyas en Patreon o mediante la membresía de YouTube, pues la sostenibilidad del canal depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles patrones de Patreon y miembros de YouTube, y quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal de cualquier forma. Gracias, Tibiabamiki. Y si quieres aprender más sobre cómo Constantinopla se transformó exactamente de una ciudad pagana a cristiana, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender cómo se veía Constantinopla en la Edad Oscura bizantina, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana. Gracias, Tibiago y Ben Invaliti.